Bienvenidos a austinlatino.com, noticias en tu idioma. Yo soy Jorge Iturralde. Hoy tenemos aquí a mi lado, tengo a Eduardo Velasco, un emprendedor que vino hace 19 años, casi 19 años de México en un programa con la Universidad de Texas y el gobierno de México. Ya nos platicará y vamos a platicar de toda esta guerra que tiene Estados Unidos con el mundo, migración, guerra económica y todo lo demás. Así es que no se vaya, comenzamos. Eduardo Velasco, bienvenido, te damos las gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, muy contento de estar aquí contigo. Encantado de platicar con tu audiencia. Oye, yo te presento como que llegaste aquí hace casi 19 años en un programa entre la Universidad de Texas y el gobierno de México. Platícanos un poquito acerca de eso. Sí, era un programa que se llamaba TECVA, que era de la Secretaría de Economía y el gobierno de Estado de México en conjunto con la Universidad de Texas aquí en Austin, en un momento que era para crear sinergias, ¿no? Muy positivo en las relaciones de los dos países y que trajo a más de 100 empresas, de 100 emprendedores de México acá, buscando esa sinergia y potencial. Bueno, y también ese es parte de lo que has hecho. Ya estando aquí, has estado trabajando en la parte financiera de empresas, has reunido cerca de 2 millones de fondos para Waymax y bueno, tuviste tú una empresa propia. Un poquito más, danos un poquito más de tu trayectoria. Sí, cómo no, mira, siempre he estado en emprendimiento desde que salí de la Universidad de California, del estado de California, y eh, aquí hemos efectivamente levantado inversión en una de las empresas que se dedicaba a compartir Wi-Fi, que se llama Waymax ShareFi. Levantamos más de $2 millones entre fondos de México y de Estados Unidos, una coinversión, lo que buscaba prácticamente ese programa, y estamos en búsqueda de la salida, esperemos en el próximo año, de la salida de esa inversión. Después de casi 10 años estamos en esa búsqueda de inversión. Antes he estado siempre en desarrollo de software y telecomunicaciones, y más recientemente estamos creando unos fondos con la experiencia que hemos obtenido todos estos años para otras empresas, para otras startups. Hay muchísimos mecanismos que facilitan la inversión del público, ya sea general o de lo que se llama inversionistas acreditados, y estamos conformando fondos para apoyar ciertas startups, también fondos para invertir de manera agregada y conjunta en algunos proyectos de real estate. En fin, es en lo que estamos ya más recientemente. Oye, la llegada de Trump, déjame preguntarte primero para ahí. ¿Era Trump lo que esperábamos los estadounidenses? Bueno, no los estadounidenses, pero ya nos consideramos, vivimos aquí, ¿no? Era algo que esperábamos. Se veía desde la campaña que este señor iba ahora sí a cumplir lo que estaba prometiendo. Bueno, en cuanto a los pronósticos de si ganaba o no, la verdad es que estuvo muy estrecho. Pudo haber ganado quizá cualquiera de los dos, ganó por un margen relativamente pequeño, aunque sí ganó en la mayoría de los estados y viene con la agenda que sí prometió. Aparentemente hasta ahorita ha venido tomando una serie de decisiones y que parece que quiere cumplir, ¿no? Obviamente tiene que vigilar también el Poder Judicial, todas las órdenes. Ha habido un blitzkrieg, así como el bombardeo rapidísimo de órdenes. Es que eso es lo que nosotros, en el primer periodo de Trump, muchas de las promesas ni se cumplieron, empezando por la famosa barda que no se alcanzó ni siquiera a llegar a la mitad. Pero en esta ocasión las estrategias se están viendo no solamente muy duras, sino aparte de que las están cumpliendo, están siendo de repente muy exageradas. ¿Viste esta campaña que acaban de hacer, Eduardo, acerca de, bueno, no vamos a hablar de migración, pero quiero saber tu opinión, esta campaña de regístrese y depórtese usted solo? Cae en lo ridículo, ¿no? Sí, mira, obviamente la forma que Trump tiene de realizar las cosas es exagerada. Es una forma de como de tirarle al águila o al cielo para pegarle al águila, ¿no? O sea, es hacer mucho más ruido de lo que quizá va a hacer, pero es su forma de llegar a un punto medio, porque cuando tú llegas
cuando hay una oferta y demanda, cuando estás con un negociador, si de repente es una oferta que la otra parte dice, what is going on? O sea, ¿qué está pasando aquí? Está loco. Y entonces llegas a un punto medio que sientes que ganaste, cuando la contraparte realmente obtuvo lo que quiso. Entonces, quizá es la forma en que Trump en particular ha sido su forma de negociar, que es un poco escandalosa, vamos a llegarlo así, pero que al final intenta llegar a los objetivos que él quiere, que son realmente puntos que son no tan escandalosos, no tan exagerados, no tan con los números que proclama, pero sí va a llegar a pegarle al like, que es realmente lo que quiere. Bueno, y en este conjunto de amenazas migratorias y de todo lo demás, vienen las amenazas contra México y Canadá. Los aranceles, bueno, ya pusieron aranceles en el acero, pero fueron amenazas por 2 meses, que si le ponemos, que no lo ponemos, que cuando llegue el día lo quitan. Por una parte, México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho todo lo posible, ya ves que trajeron 29 de los narcos famosos de México y han hecho esa campaña por querer complacer todo lo que Donald Trump y el gobierno de Donald Trump quieren. Pero del otro lado, Canadá los insulta, Canadá les quita productos de los supermercados, los amenaza con que les van a quitar la luz en la parte norte del país y a final de cuentas contesta lo mismo. Ok, vamos a quitarle los aranceles a los dos. ¿Por qué estas amenazas? ¿Por qué crees que un señor de casi 80 años hace este tipo de estrategias? Bueno, sí hay realmente una filosofía de fondo. La filosofía de fondo es, y la ha expresado también el vicepresidente, es un cambio radical de lo que hemos vivido en los últimos 40 años, de la forma en que Estados Unidos hace comercio con los demás países. Anteriormente, desde la época de Reagan, se abrió Estados Unidos al mundo a través de acuerdos de libre comercio, se abrió a la inmigración, a traer mano de obra más barata en varios lados donde hacía falta para crecer el país, en construcción, en servicios, etcétera. Y ahora vemos un cambio exactamente de 180 grados, en que Estados Unidos se cierra esa apertura comercial que tuvo con diversos países e impone aranceles, algo que para los de nuestra generación o los republicanos de hace apenas unos años hubiera sido impensable. Y lo hace justo con sus socios comerciales. Entonces, sí hay una cuestión de fondo en donde la filosofía es que con esta apertura, con esta globalización que hubo, realmente mucha gente de Estados Unidos, americanos, no se beneficiaron. Se beneficiaron unos cuantos, pero se perdieron muchos empleos, se abrió a traer mucha inmigración, pero no ha resultado en los beneficios que esperamos. Y en parte eso ha sido la realidad. Tan es la realidad que por ello una buena parte de la población votó por Trump. Y entonces quieren ese cierre, pero es un cambio radical. En el fondo, está utilizándolo para presionar, para obtener más concesiones, en el caso con México por lo del fentanilo, el narcotráfico, en el caso de Canadá por otras cosas, pero realmente va por las tarifas. Las tarifas es para tratar de hacer, ahora que se fabrique todo aquí en Estados Unidos, vamos a tratar de hacerlo aquí de una manera local, vamos a cerrar para que ya no venga mano de obra barata. Creemos que con la automatización, con la robótica, se van a poder poner fábricas y vamos a beneficiar a esas personas. Perfectamente. Entonces, en el fondo, se quiere hacer todo aquí, pero el coche que nosotros ahorita compramos en $20,000, porque se hace en México, porque viene con partes de China, partes de Taiwán, de todas partes. Una vez que llegue a México, que llegue a Estados Unidos y que se fabrique aquí, ese coche de $20,000 te va a costar $30,000. Sí, mira, yo no creo que vaya a imponer aranceles de 25%. Al final lo está utilizando como una amenaza por lo que tú estás comentando, por la inflación que causaría en productos agrícolas, en muchas manufacturas de México, y eso impactaría a su base. Y ya está impactando ahorita en el mercado. Si hay algo que puede parar a Trump, además del Poder Judicial, son los mercados. Los mercados ya han reaccionado y entonces está limitado en la forma, lo va a tener que ser más gradual lo que él quiera hacer. No puede ser una estrategia de choque.
ahorita es una estrategia de choque que escandaliza, pero yo creo que va a tener que ser más, si quiere llegar ahí, lo va a tener que ser de una manera más gradual. Oye, vamos, obviamente esto sería pura especulación, pero me interesa siempre tu opinión, Eduardo. ¿Qué hubiese pasado si aquel día allá en Filadelfia hubieran conseguido quitarle la vida a Trump? ¿Qué hubiera pasado con Estados Unidos? ¿Cómo estaríamos ahorita? Bueno, es una pregunta muy... sí se hubiera generado un caos político con sus seguidores, hubieran señalado quizá a los demócratas, no sabemos realmente, ¿no? Pero sí, definitivo hubiera sido una situación caótica, hubiera habido finalmente un reemplazo, se hubieran llevado las elecciones, quizá no de manera tan pacífica. Es muy difícil predecir qué Claro, hubiera pasado en ese sentido. y digo, estoy de acuerdo contigo, pero en la parte ya de reemplazarlo, ¿alguien hubiera sido tan Trump en la presidencia? Fíjate que yo No hay. creo que ¿Tú crees que hay alguien igual? no creo que haya alguien igual. Trump es único. Hay como el vicepresidente que tiene posiciones menos, o sea, un tanto menos exageradas, más centradas, vamos a decirlo así. Entonces, quizá uno de ellos hubiera podido llegar, uno de esos personajes dentro del Partido Republicano, que son parte del GOP, que son parte de la misma idea, pero quizá no con esa vehemencia, vamos a decirlo así, que tiene Trump y que únicamente Trump puede liderar. Mira, es como tú dices, hay ocasiones en las que me pongo a pensar, jamás me hubiera imaginado ver las cosas que estoy viendo en este 2024-2025. Eh, Vemos a Marco Rubio, que ahora se adoran Donald Trump y Marco Rubio, y hace 6 años, no, perdón, 8, 9 años, en un debate le dijo que tenía pene chico y se estaban insultando de una forma en la que ahora es difícil verlos como aliados. Trump ha agarrado a la gente, pues no sé si sea la indicada, pero ha creado demasiada controversia. Elon Musk, ¿qué te parece el trabajo que está haciendo Elon Musk en el gobierno? Bueno, aquí haces una pregunta interesante. Elon Musk como tecnólogo, como emprendedor, pues realmente es genial, ha tenido es una persona con una iniciativa, creatividad, ingenio, pero realmente cuando tú tienes una persona como él que se involucra en política, siempre va a ser muy criticado, sobre todo cuando hay conflictos claros de interés, independientemente del partido que sea. Nunca hemos visto una situación, recuerdo, una conflicto de interés de un presidente con un civil que ni siquiera fue votado y que tiene contratos multimillonarios con el gobierno. Entonces hay un conflicto de interés clarísimo que yo no había visto antes. Sí, Greg Casar hace poquito dijo en el Congreso que el sueldo de Elon Musk con el gobierno es de 8 millones de dólares diarios. Bueno, y quizá gana más en lo que hace la bolsa y acuerdos, porque está desapareciendo ciertas instituciones que lo han limitado en varios proyectos. Para bien o para mal, no sabemos, pero lo que está mal es ir en contra de la ley. Estamos de acuerdo en que si la mayoría votó de manera democrática por esta opción, de que se lleve a cabo su planteamiento, su estrategia, pero no sobre la ley. Eso no puede ser. Y ahora queriendo quitar el Poder Judicial, vamos a ver otra situación parecida a la de México, la de Venezuela. Pues parece que está siguiendo el mismo, la misma guía, está probando al Poder Judicial hasta dónde llega. Yo creo que a diferencia de México y de Venezuela, donde todavía hay una democracia menos robusta, aquí el Poder Judicial ya está mandando señales muy claras que tiene límites, y que va a poner esos límites, además del legislativo. Y está bien, es parte del balance de poderes. Y yo creo que muchos de los que votaron por Trump pensaban que iba a ser así, querían el cambio, pero esperaban a su vez que hubiera un cierto equilibrio, un cierto balance, confían en su sistema de justicia y que no iba a ser el autoritario que de repente nos espanta o el antidemocrático o
y la otra que preocupa mucho es todas esas cuestiones arancelarias, este cambio que estamos aplicando, que no se veía desde hace 40 años, puede debilitar a Estados Unidos o ya lo está debilitando en la escena global. Y entonces va a crear un espacio ahí para otros, como pudiera ser Rusia. Obviamente quiere que sea Estados Unidos el jefe del mundo como lo fue hace algunos años. Esa imagen y esa escena en la oficina oval con Vladimir Zelensky, yo jamás me lo hubiera imaginado. Y una de las cosas que me queda claro es que el presidente de Ucrania está viendo por su país. Otro se hubiera parado y le hubiera hasta dado un golpe y se va, ¿no? Pero está viendo por el destino de su país. Se tienen que aguantar esas humillaciones. ¿Para ti te pareció una humillación lo que le hicieron a Zelensky? Sí, definitivo. No, yo nunca había visto algo así en una cuestión en la Casa Blanca, sobre todo, y sobre todo que también afecta a los aliados en Europa. Entonces hay un cambio radical. Recordemos desde la Segunda Guerra Mundial, el establishment que se generó, lo que son la Organización de Naciones Unidas, lo que es el Acuerdo del Tratado Atlántico del Norte, para evitar precisamente que volviera a suceder algo como lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y después en la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Entonces vemos una cuestión inédita que como dices tú, nunca podemos ver, ¿no? Estados Unidos, el jefe de Estado del país, ha sido la bandera de la democracia, de estos acuerdos para proteger a sus aliados como Francia, como Inglaterra, como Alemania, que ante un Rusia que ahora o estaría envalentonado por una cuestión en Ucrania. Entonces en Ucrania es una línea casi como la línea Maginot que había en la Segunda Guerra Mundial. Si se pasa de esa línea, Europa está en entredicho. Y entonces, lo bueno que se han aliado todos ellos, se han integrado muy bien a Europa, y Europa también ha puesto como un límite también, es decir, de aquí no pasa. Pero mira, obviamente estamos hablando de Estados Unidos y el enfoque con todo lo que está haciendo Trump. Pero la violación de derechos, ahorita que estabas platicando, me vino a la mente la invasión de la embajada en Quito, donde se meten policías violando todos los acuerdos internacionales, se meten a una embajada y sacan a... Eso no lo hizo ni Estados Unidos con el de Wikileaks, no lo hizo nadie, no lo había hecho nadie. Se mete en la embajada de México y no pasa nada. Nicolás Maduro pierde una elección con todas las pruebas y no pasa nada. ¿Quién manda aquí en este mundo? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo lo ves tú, Eduardo? Mira, yo soy optimista en el sentido de que creo que en este país hay las instituciones para poner sus límites, pero sí, efectivamente, por ejemplo, la cuestión de Maduro, vemos un gran esfuerzo del pueblo venezolano por liberarse de esa dictadura, quizá por los acuerdos que hay con el petróleo, que ahorita es importante, lo quieren bajar, los costos de energía para poder hacer todo este plan que tiene Trump aquí en Estados Unidos, le estén perdonando la existencia a Maduro. Pero es muy similar a lo que sucedió con Franco después de la Segunda Guerra Mundial. Con Franco, si te recordarás, se esperaba que después de la Revolución Civil, Estados Unidos pues metiera una presión tremenda hacia el régimen dictatorial de Franco, y no fue así. ¿Por qué? Porque aseguraba Franco que no iba a entrar en ese entonces Rusia o los comunistas a España, y ya empezaba toda la Segunda Guerra Mundial. Entonces algo similar se está formando ahorita con Venezuela, que le están perdonando a esa dictadura a cambio de petróleo barato que necesita Estados Unidos para los planes que tiene de crecimiento. Es terrible desde el punto de vista democrático y lo hace de manera pragmática para los planes que tienen de Estados Unidos. Pero es muy triste. Sí, es demasiado triste, pero pues es el mundo que vivimos. Ahora, te voy a hacer un cambio radical. Acabamos de ver un campo de exterminio en México. De esa manera lo están diciendo las madres buscadoras, las organizaciones, y obviamente el gobierno lo niega y el gobierno le echa
la bolita al estado de Jalisco y se regresan la bolita y de repente vemos y escuchamos pura sandez. ¿Cuándo vamos a ver un México diferente, Eduardo? ¿Cuándo tú crees que vamos a ver un México diferente? Mira, sí, esta situación viene de hace muchos años. Eh, Y te pregunto esto porque la segunda pregunta va a ser, ¿en qué beneficia que Estados Unidos esté metiendo las manos ahora con todo esto de terrorista? La primera, ¿cuándo vamos a ver a México diferente? La verdad es que estas escenas que tú comentas son indignantes. Yo creo que más bien no habíamos visto un México con el nivel de violencia, con el nivel de inseguridad, yo creo que desde la Revolución Mexicana. O sea, que no habíamos visto un México así. Mar es ya patente o muestra ni siquiera un estado de democracia con fallas, que es como ya se cataloga México. Ya no se considera como una democracia, sino una democracia con fallas, sino ya cercano a un estado fallido, cuando el Estado falla en la seguridad de las personas, falla en lo más importante por lo que se vota por una autoridad, por lo que se le otorga autoridad. Entonces México tiene que urgentemente atender, en lugar de estar minimizando o tirando la culpa a otros sexenios, a esa situación tan terrible que ocurre de jóvenes, de cientos de jóvenes que perdieron la vida por ahí. Y a tu segunda pregunta, yo creo que Estados Unidos lo hace, por un lado, como medida de presión de todo lo demás, porque está mezclando, antes estaba como compartamentalizada la agenda política de Estados Unidos con México, pero ya mezcla los aranceles con inmigración, con fentanilo, ya está todo integrado en una sola ¿No agenda. será porque Donald Trump tiene, pero bien claro que va a estar únicamente 4 años y va a querer hacer todo, pero tener tiempo para terminar todo lo que quiere? Sí, definitivo. Tiene esa prisa y yo creo que sabe que ni siquiera tiene 4 años. Quizá nada más tiene 2, porque dentro de 2 años vamos a tener elecciones intermedias y es muy probable que pierda el Congreso, la mayoría del Congreso. Sí, estamos viendo lo que ahorita, que es inflación, que es la pérdida en la bolsa, etcétera. Vamos a ver si resulta su plan para que antes de 2 años tenga resultado. Por eso la prisa, por eso el blitzkrieg total. Y también reducir el fentanilo, que también es un problema, una problemática tremenda de 2 países que se debe resolver en conjunto. Yo creo que Estados Unidos es importante en esta estrategia, es realmente la esperanza que tiene México. Desafortunadamente, en lugar de tener esperanza en su propio gobierno, de que actúe de manera dura, radical, en lugar de dar abrazos, pues ahorita los mexicanos están ateniéndose a que ojalá Trump y Estados Unidos sean los que coaccionen al gobierno mexicano a tomar medidas. Realmente es un problema grave, no es de esta administración, obviamente viene de muchos años atrás, pero cualquier administración, independientemente de dónde viene, tendría que tomar acciones ya severas, durísimas, planteamientos ante algo indignante como lo fue los exterminios en Auschwitz, etcétera, etcétera. O sea, no puede ser. Y Sí. si es indigna, ya no sé qué nos puede indignar como mexicanos viviendo en el extranjero, en México, no sé qué Sí. puede ser. Oye, eso que tú mencionas ahorita lo menciona mucha gente, de que han sido sexenios, digo, el problema viene desde muchos sexenios atrás. Sin embargo, Eduardo, yo de verdad no me acuerdo, en 10 años, 15 años, 20 años, no me acuerdo haber escuchado tantos asesinatos de alcaldes que les cortan la cabeza y les dejan la cabeza encima de su coche. Yo no había escuchado atrocidades tan viles en México en otras décadas, quizá, como las que vemos ahorita. Ahorita, y te voy a poner un ejemplo. Yo cuando era niño me acuerdo mucho del ataque a policías en Ecatepec de la banda o la Liga 23 de septiembre. Fue algo que fue internacional. Mataron a 10 policías cuando estaban formados, no sé si tú te acuerdas de esa noticia, fue principios de los 80, finales de los 70. Mataron a 10 policías, fue una noticia nacional.
Hoy matar 10 policías es un martes por la mañana. Sí, es terrible como el nivel de violencia, de sadismo, etcétera, la forma, no ha sido vista de muchos años. Yo recuerdo también, o sea, todavía era un niño, pero y después de todo lo que se pasó en el 68 y demás, sí murieron después muchos estudiantes, etcétera, pero el gobierno ya en un análisis ex post, o sea, después de lo que sucedió, quizá tuvo razón, o sea, fue muy costoso en vidas, pero pusieron un alto, mano dura, ahí. Y aquí la cuestión es que sucede esto y no pasa nada, no hay ninguna mano dura, más bien hay una negación, hay, hay un querer minimizar, y entonces cuando hay eso, quiere decir que no va a cambiar, y quiere decir que se va a repetir. Yo creo que aquí los mexicanos que ya somos ciudadanos en Estados Unidos, tenemos que presionar, hablar con nuestros representantes para que a través de ellos presionen al secretario de Estado en su política para defender a nuestras familias que están allá, para defender, para que presionen, porque ahorita lo que presiona al gobierno mexicano es, no quieren, fíjate lo curioso, criticaron muchísimo al periodo neoliberal de Carlos Salinas, y Carlos Salinas, como todos, tuvo sus claroscuros, todos tienen sus claroscuros, AMLO también, todos tienen su parte buena y su parte negativa, hay que analizarlo con cabeza muy fría, pero de las cuestiones positivas de Carlos Salinas fue el Tratado de Libre Comercio, y lo han criticado durante más de 6 años todo este periodo de Morena, y sin embargo están aferrados a él, porque es lo que está generando divisas, es lo que le genera recursos al país para poder tener los programas sociales que ellos bien quieren poner. Pero, Claro, no, y también ahorita mencionas a Carlos Salinas, pero también te quiero mencionar lo de Calderón, que a Calderón López Obrador todo el tiempo dijo que había movido el avispero y que haber atacado a los narcos era, a ver, ahorita, ¿qué está haciendo Claudia? ¿Está moviendo el avispero otra vez? pues esperemos que sí, porque la decisión de Felipe Calderón yo creo que fue la correcta en cuestión de Por confrontarlo supuesto. tácticamente. No lo logró, cometió errores, pero la decisión estratégica era la correcta. Con AMLO, desafortunadamente, la decisión estratégica no fue la correcta, dado los resultados que estamos No, viendo. pero ahorita con Claudia Sheinbaum yo creo que es la correcta también. Es la correcta, es así. Sí, tiene que Esperemos ser. que sea de esa manera. Y nada más que le tienen pavor a que ahorita esto se convierta como en su Ayotzinapa o qué sé yo, quieren seguir. Yo creo que los ciudadanos veríamos bien un gobierno que reconoce errores, que hace cambio de estrategia. Hasta votaríamos más por él, en lugar de estar negando consistentemente, de manera, con todos sus aparatos de medio de comunicación de Estado, tratar de minimizarlo. No tiene sentido. Yo creo que lo mejor es confrontarlo. Pero a ver, en ese sentido sí te lo creo y esperemos que de verdad la presión de Estados Unidos haga que México coopere para poder terminar con eso. Pero del otro lado, la corrupción, Eduardo, no cambia. Ahorita están por proteger a Cuauhtémoc Blanco, que tiene una denuncia de intento de violación. Hace no mucho, ¿tú te acuerdas cuando Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, llegó a un restaurante, lo iban a arrestar y viene el gobierno de Morena y lo salva? Los expriistas que tienen una cola gigantesca que les pisen, exgobernadores de Chiapas, exgobernador de Hidalgo, todos tienen puestos con Morena. La protección de cualquier priista o prianista que tú quieras decirle, la protección está en el manto de Morena. Eso yo imagino que con Claudia no va a cambiar. ¿Tú qué piensas? Sí, mira, la corrupción es también algo que viene desde la colonia, ¿no? O sea, muy, muy difícil de erradicar. Sin embargo, hay mecanismos de minimizarla. Y uno de los mecanismos eran los institutos de transparencia, concursos que fueran Desaparecieron, desaparecieron. Entonces, desaparecieron. lo único que se está abriendo aquí es otra vez volver a una corrupción abierta, ya más cínica,
ya menos controlada. Entonces, Y con todo el poder. Que aportan sus impuestos con su trabajo, sobre todo los son causantes cautivos que no tienen de otra, pues ven su dinero que es mal administrado porque no se ven resultados, que es algo que es muy desafortunado en México. O sea, hay mucho dinero, o sea, AMLO todavía endeudó al país con grandes cantidades que si se utilizaran de manera productiva, México estaría en otro nivel, pero se gastan en N cosas que no sabemos bien a bien porque ya no hay la transparencia, pero tenemos que estar como mexicanos que todavía somos con doble nacionalidad o no, desde acá, exigiendo esas cuentas claras. O sea, debemos de la cuestión de la accountability, de dame cuentas, debemos de exigirlas como ciudadanos, ¿no? Y cuentas claras. Entonces, eso desafortunadamente todavía sigue siendo como una cuestión casi desiderata, como un deseo, porque no veo cerca cuándo pueda ser limitado esto, ¿no? De una corrupción rampante. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú qué crees que hubiera pasado en el gobierno de, no vamos a poner los más cercanos, pero no sé, Díaz Ordaz, Miguel Alemán? ¿Qué hubiera pasado si un juez, a un juez le hubieran comprobado que había plagiado una tesis? ¿Qué hubiese pasado? Sí, mira, ahí obviamente en la época desde Ávila Camacho, etcétera, pues era un presidencialismo total, o sea, que hubieran hecho lo que hubieran querido con ese juez, ¿no? Lo que si era su amigo o no. Dependiendo si eran amigos, sí. O sea, se saltaban todas. Pero ya no estamos en esa época. Ya México había venido construyendo sus instituciones democráticas, su poder judicial independiente, y desafortunadamente en un santiamén se fue. Sí. Se fue un México, esas instituciones, eso que llevó años, y volvimos otra vez a los 70s. Yo me acuerdo que mi mamá me platicaba en mi pueblo, un tapicero le quedó mal o le quería cobrar de más, o más bien le dio un anticipo y no se lo regresó. Quería abusar como mujer, mi mamá, de que no sabía, le dijo, no, lléveselo. El caso es que se había quedado con el dinero. Mi mamá fue con el presidente municipal y se quejó. Y el presidente municipal al otro día lo tenía en la cárcel. Había pagado. Sí. Pero no había ningún sistema, o sea, el presidente municipal hacía lo que quería. O sea, ¿cuál fue la orden con el juez, etcétera? Sí. Era directo en México. Y fíjate qué buen punto acabas de poner. A un vecino mío me acuerdo que aventó una piedra, rompió el vidrio de un camión que iba pasando. Un ratito después llegaron 3 policías de esos con su gorrito y todo y se lo llevaron detenido para que pagara Bueno, es buen punto. Porque ahorita, Eduardo, en 2025, pueden matar a una persona y nadie busca a nadie. Sí, ¿no? Mira, es muy triste ver que un sicario gana dinero más fácil que cualquier otro oficio, ¿no? Sí, y eso es un peligro para el propio partido de Morena. O sea, ¿por qué? Porque entonces la gente, tarde o temprano, va a empezar que esto no pasa nada, como tú dices. Y entonces, ¿qué va a hacer? Que van a preferir algo de un golpe de shock, como lo que sucedió en El Salvador. Preferimos una mano dura, preferimos una dictadura militar, preferimos lo que sea, pero por favor, queremos vivir. Eso fue lo que sucedió en El Salvador. Y están felices. Y bueno, dentro de lo que cabe, están felices por los resultados, pero no hay ninguna democracia. O sea, volvimos al estado que había en México, esos años que te platico de mi mamá que decía, o sea, el presidente hacía lo que quería y no había derechos humanos para lo que quería hacer Andrés Manuel López Obrador, que en parte tenía sentido, que tenía razón, ¿no? O sea, hay derechos humanos también. Pero con Rosario Piedra no hay derechos humanos. No hay forma. Desafortunadamente, México volvimos, hubo un retroceso democrático que para los que somos de nuestra generación ha sido muy triste, impactante, porque todo ese avance se destruyó en un santiamén. En menos de un año, el avance desde hace casi 40 años que hemos vivido, tú y yo, se fue. Y sí, hay que tristemente. Tristemente, el INAI es el que más me duele. El INAI, el Centro de Transparencia del Gobierno, ahora lo van a
lo van a revisar ellos y ellos van a decir lo que se gasta y lo que no se gasta. Es muy triste porque se tardaron 60 años, si no me equivoco, en hacer un sistema para poder ver qué es lo que se gastaban los políticos y en 3 meses se lo acabaron. 3 meses lo Seguía terminó bien, Morena. pero ahora ya está abierta, ya está consentida, ya no hay limitantes. Entonces, la ciudadanía en México, el pueblo, ojalá que dentro del poco margen que queda con el apoyo de Estados Unidos, de los que estamos fuera, tenemos que volver a empezar de cero. O sea, como decía el poema de Rudyard Kipling, hay que, cuando te han quitado todo, pues hay que empezar de cero nuevamente, no hay de otra. O sea, Sí, lo perdimos. exactamente. Oye, fíjate, te quiero platicar algo que la gente está contenta con su, no lo tengo aquí, pero la gente está contenta con la ayuda que le están dando a los viejitos, a la gente, la ayuda, las ayudas que da el gobierno. Estábamos haciendo la cuenta el otro día, un amigo y yo, nada más porque empezamos a platicar, de los, si no me equivoco, fueron 1.800 billones de pesos que se están gastando en la indemnización del aeropuerto de Texcoco. Hicimos la cuenta entre 130 millones de personas, le hubiera tocado a la gente 3 millones de pesos a cada persona viva, mexicana, nacida en México, le hubiera tocado 3 millones de pesos si ese aeropuerto no se hubiera cancelado. Es decir, $150,000 a cada uno de nosotros, a ti, a mí, a mi hija, yo la hago mexicana, a todos nos hubiera tocado $150,000 si ese capricho del aeropuerto no se hubiera cancelado, porque fue un capricho. Sí, Triste. es un costo altísimo, los errores cuestan, pero cuando eres un presidente, pues tienen un efecto por generaciones. El caso del aeropuerto que se canceló, el costo fue varios FOBAPROA, nadie dice nada, pero es un costo enorme. Me sorprende la cantidad que dices, pero de todo, o sea, es enorme. Y efectivamente, yo también veo algo crítico en la cuestión de los apoyos sociales que se da en México, que están bien. Obviamente en México ha habido años de que hay una cuestión social, un problema que no ha sido resuelto, y esta ayuda es bienvenida. El problema es si es sustentable. Y ahorita con la pirámide, en México era una pirámide poblacional, donde había muchos jóvenes y pocos con edad mayor. Entonces podía sostenerse, pero ahora que va a ser más pareja, o sea que va a haber tanta gente vieja como gente joven, va a tronar el sistema. No hay para tanto. ¿De dónde van a sacar para cuando lleguen las siguientes generaciones? Quizá no tú y yo, sino un poco más jóvenes que lleguen a viejos, no va a haber tantos jóvenes para que mantengan esos programas sociales. Entonces, va a llegar un Y momento. va a pasar lo que pasó en Venezuela, en Cuba, y lo que pasa en Venezuela, y va a pasar lo que pasa en todos esos países que intentan tener a la gente contenta con muy poquito, ¿no? Oye, Entonces, Eduardo, te agradezco. Digo, te bombardeé con temas, pero yo quería aprovechar que estás con nosotros. Me gustaría ver si en el futuro podemos tenerte, pero ya te prometo que ya nada más te pongo un tema. no, me encanta, me encanta. Fíjate que vamos brincando de un tema a otro, como si estuviéramos tomando un café, que por cierto te digo, Exacto. podemos. Ojalá que les sea interesante a tu auditorio. Lo hacemos con la mejor intención, tratando de utilizar el pensamiento crítico. Realmente somos pro democracia, pro libertades, no estamos a favor o en contra de nadie, pero sí hay cuestiones que nos preocupan, hay cuestiones que como sociedad tenemos que discutir, tenemos que pensar, y tu espacio, pues qué bueno, que vengan más y que expongan y que entre todos tratemos de llegar a consensos, porque son nuestras familias que están en México, somos nosotros, nuestros hijos que están aquí, y vemos sí un cambio de paradigmas como no nos había tocado vivir. Agrega la inteligencia artificial, que es otro tema, y bueno, estamos viviendo una disrupción política, económica, en muchos sentidos. Sí, y bueno, las opiniones que te he comentado no son opiniones a futuro. Por lo regular, lo que yo tomo para dar
un tema de conversación, son datos ya, datos duros, ¿no? Lo que se gastó, lo que se hizo, y de ahí partimos en ver qué creemos que podría pasar, qué creemos que podría pasar ya con el dato duro que tenemos de lo que pasó en el primer periodo de un gobierno, de otro gobierno. Eduardo, muchísimas gracias. Encantado nuevamente y con mucho gusto volvemos a participar aquí en tu programa. Perfectamente, te vas a comprometer. Siempre es un placer tener a Eduardo. Yo me podría platicar con él 3 horas, pero ya le robamos 30 minutos. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes. Yo soy Jorge Iturralde. Gracias.